Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a nuestros encuentros virtuales, a nuestras clases virtuales. Bien, hoy vamos al encuentro número 3 del Ciberbiblia. El encuentro dice Somos Historia. ¿Se acuerdan que en el otro encuentro, en el encuentro anterior, hablamos de la Biblia? Habíamos dicho que la Biblia es un libro de fe, ¿no? Que nos ayuda, es como un manual de instrucciones que nos ayuda a ser buenas personas. O sea, ahí tenemos consejos que Dios nos da para crecer cada día como persona, para poder madurar en la fe y madurar también como seres humanos, como personas. Es un libro que lo va a hacer eh, a través de muchas historias que van a narrar la historia de salvación, la historia de fe de un pueblo. Por eso comenzamos viendo lo importante que es la historia en nuestra vida. El universo tiene su historia. Los científicos ya están narrando la historia de los orígenes del universo y de cómo el universo se fue y se va transformando continuamente. La humanidad tiene su historia, ¿no? A veces estudiamos la Revolución Industrial o la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país tiene historia. Claro, cuando hablamos de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, de Güemes, hablamos de nuestra historia. La familia de ustedes tiene historia. Tu familia tiene historia. ¿De dónde vinieron tus abuelos? ¿Qué sabes? ¿Alguna anécdota de tus abuelos te acordás? ¿De tus bisabuelos? ¿Sabes algo de tu tatarabuelo o de tu tatarabuela? ¿Sabes cómo viniste al mundo? ¿Cómo se enamoraron tus padres? O, por ejemplo, ¿qué pasó el día que naciste? Ese día que mamá estaba con todos los dolores que ibas a nacer vos. O ¿cómo fue que llegaste a tu hogar? ¿Por qué te llamas así? ¿Quién te puso ese nombre? Tenemos historias. Tenés historia en el aula. Algunos de ustedes llegaron a sexto grado desde jardín. Otros se incorporaron en primero. Otros se incorporaron el año pasado. Algunos se incorporaron este año. ¿Ven? Tenemos historias del universo, del mundo, de nuestro país, de nuestro colegio, de nuestras vidas. Somos historia. Y la Biblia cuenta la historia de nuestra fe. La Biblia cuenta la historia de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era igual que otros pueblos, ¿sí? Era igual que otros pueblos. El pueblo de Israel no es que conocía un solo Dios, ¿sí? Sino que ellos tenían muchos dioses, igual que los otros pueblos, igual que los otros pueblos. En aquella época todos creían en muchos dioses. Después el pueblo de Israel empezó a intuir que en realidad no había tantos dioses, o que había muchos dioses, pero que había un Dios que estaba por sobre todos los dioses. Entonces en la Biblia, en los textos muy antiguos, vamos a encontrar, oh Rey de Reyes, oh Señor de Señores, tú eres el Dios entre los dioses. Pero el pueblo de Israel siguió madurando en la fe, creciendo en la fe, hasta que un hombre conocido que se llamaba Abraham, que después se llamó Abraham se llamó primero, después Dios le cambió el nombre por Abraham porque quiere decir padre de multitudes.
este hombre, Abraham, empezó a intuir que existía un solo Dios, nada más. No había otros dioses, un solo Dios. Y cuando el hombre llegó a esa madurez en la fe, Dios empieza a hablar y a elegir al pueblo de Israel para prepararle un camino para que pueda nacer su hijo Jesús. ¿Me expreso? ¿Sí? Entonces, ven cómo se va armando la historia. Y a lo largo de esta historia, Dios nos va diciendo en su mensaje de que Él es el creador del universo, que Él es Dios creador, que creó todo por amor, que toda la creación de Dios es por amor. Y tanto es así que Dios va a hacer pactos con su creación. ¿Qué es un pacto? A ver, investiguen, ¿qué es un pacto? A ver, claro, un pacto es un acuerdo entre dos personas o entre varias personas. Pacto es un acuerdo. Y Dios hizo muchos pactos, muchos acuerdos con nosotros. Otro sinónimo de pacto es la alianza. Sinónimo, pacto, acuerdo, alianza, son sinónimos. El primer pacto que hizo Dios con nosotros es el pacto que hizo a través de Noé. ¿Se acuerdan el de la barquita y los animalitos? Bien, que dio como signo del acuerdo de ese pacto el arco iris, que ahora lo estamos usando tanto para difundir que nos quedemos en casa y que no tengamos miedo, ¿no? El arco iris. Y me encanta este pacto que Dios hizo con Noé. Dios nos prometió a toda la humanidad, a través de Noé, de que jamás destruiría el mundo. ¡Ay, se viene el fin del mundo, el apocalipsis, la catástrofe! No, no leyeron bien la Biblia, porque en el libro de Noé Dios dice: jamás yo voy a destruir el mundo. Que lo destruyamos nosotros porque lo tratamos mal, ese es otro problema. Que nosotros hagamos daño al planeta y que el planeta se rebele porque nosotros lo estamos haciendo un desastre, eso es otra cosa. Pero que Dios decida, ¡pum!, voy a destruir mi creación, no. Hay una promesa de Dios que está en la Biblia y es el pacto que hizo Dios con nosotros a través de Noé. Yo jamás voy a destruir el mundo. El otro pacto lo hizo con Abraham, ¿sí? A través de un signo que a ustedes les dan mucha risa, que es la circuncisión. Y la circuncisión, a través de la circuncisión, Dios hace un acuerdo no solamente con el pueblo de Israel, sino a través de todo el pueblo de Israel, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ya no es la creación, ya es con nosotros, que nosotros somos su pueblo, somos su gente. Y Él es nuestro Dios y nosotros somos su gente. Ese es el acuerdo que hace con Abraham. Por eso es tan importante esto de los pueblos, de respetar los pueblos. El otro acuerdo que hace, lo hace lo hace con Moisés. Claro, ya lo recuerdan, ¿no? Los 10 mandamientos. Correcto, los 10 mandamientos. Ahí lo que hace Dios es darnos una ley que antiguamente está redactado para el tiempo de antes, ¿no?
Por eso tanto no, 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 no. Pero en realidad lo que nos quiere decir Dios es que hay cosas que a lo mejor nos pueden hacer daño, que tengamos cuidado. Yo lo resumo en 2. Jesús también lo resumió en 2. Jesús dijo, los 10 mandamientos de Moisés se los voy a decir breves. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y es cierto. Y yo le voy a dar una vueltita a la palabra de Jesús. Se los voy a decir en criollo, o sea, sencillo. Primer mandamiento, ama a Dios, porque Dios es nuestra fuente de vida. Es el ser que nos dio la vida, ¿sí? A través de nuestros padres, pero nos dio la vida. Dios es vida. Ama a Dios con todo tu corazón, no te vas a arrepentir. Jamás te vas a arrepentir de amar a Dios. Y el segundo mandamiento, escuchen, en criollo, se los digo en criollo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿A vos te gusta que te roben los lápices? No se los robes al otro. ¿A vos te gusta que te mientan? No le mientas al otro. ¿A vos te gusta que te carguen y que te fastidian? No lo fastidies al otro. ¿Ven? Es sencillo. Y el último pacto que hizo Dios para todos nosotros y para toda la humanidad, y el más profundo y el que envuelve todos los otros pactos, sería como el resumen o como la cereza del postre. Es el pacto que Dios hace con nosotros a través de su Hijo, de Jesús, la Eucaristía, la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Yo los amo incondicionalmente. Yo los amo, dice Dios. Punto. No hay vuelta. Ay, pero yo soy un pecador, soy un desastre. Yo te amo, dice Dios. Ah, pero ¿y ese chorro asesino? También Dios lo ama. También Dios lo ama. Y entonces uno dice, pero ¿cómo Dios ama a ese chorro asesino? ¿Cómo puede ser que lo esté amando? Mira todo el daño que está haciendo. Y Dios no puede dejar de amarlo, porque Dios es amor. Pero ¿qué ocurre? Ojo, no es Dios el que se aleja, es esa persona que con sus malos actos se va alejando de Dios. Nosotros cada vez que hacemos algo bueno, es como que nos vamos acercando cada día más a Dios. Cada mes estamos más en el corazón de Dios. Pero cuando hacemos algo que está mal y que daña a muchas personas o que daña a una persona gravemente, nos vamos alejando de Dios. Y en la medida que nos vamos alejando de Dios, es como si nuestro corazón tuviera agujeritos. Empieza a sentir un vacío, algo que como que no anda bien, ¿entienden? Y es simplemente porque se está alejando de Dios. Bien. En el Ciberbiblia van a encontrar un cuadro que ahora se los voy a mostrar, que habla de esta historia de salvación. Esta historia que cuando Dios elige a un pueblo para formar esta historia de salvación, lo hace desde Abraham hasta la iglesia después de Jesús, digamos hasta el Apocalipsis, ¿sí? Bien, nosotros vamos a estudiar este año, por eso es importante este cuadro, vamos a estudiar desde Abraham hasta que nace Jesús, ¿sí? Que es el Antiguo Testamento. Así que lo que van a ver hoy es un anticipo de lo que vamos a trabajar durante este año, si Dios quiere. Así que ahora doy vuelta el celular para poder mostrarles en la pantalla este encuentro y qué tienen que hacer en la carpeta. ¿Sí? Vamos. Bien, aquí estamos en el Ciberbiblia, ¿sí? Ahí está la dirección, ¿la recuerdan? ciberbiblia.blogspot.com.
Y vamos, una vez que llegamos aquí, que está la página, vamos a ir a los encuentros y vamos a ir Somos Historia. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a leer, que es más o menos lo que estuvimos hablando. Este texto de Deuteronomio es muy bonito. Los invito a que lo lean porque es muy bonito. Bien, una vez que leemos todo este encuentro, lo que les pido en la carpeta es que pongan de título Somos Historia, ¿sí? Y que resuman lo más importante del capítulo, lo que para ustedes les parece que es importante. Bien, y una cosa que aquí les quiero hacer la diferencia. La Biblia hace memoria, es un pueblo que hace memoria de cómo va descubriendo la fe. Es un pueblo que va escribiendo la historia de su fe, va haciendo memoria de todas esas experiencias. Y la misa también hace memoria. La misa es un memorial, hace memoria, ¿sí? La misa hace memoria de esa alianza que Jesús hace con nosotros. Luego en la carpeta van a poner de título alianzas, alianzas, y van a copiar este cuadrito, ¿sí? Acá está la alianza de Noé, figura en el Antiguo Testamento. Este es en el versículo donde lo pueden encontrar el capítulo. La promesa de Dios es no destruir la creación. El compromiso es cuidar la creación. Nosotros tenemos que cuidar la creación, es un compromiso. Ahí está. Y lo hace con Noé. El pacto con Abraham también está en el Antiguo Testamento. Estas son las citas, ¿sí? Bien, es una promesa de bendición y prosperidad. Dios le promete a Abraham que si hacemos esta alianza de que Dios es Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, siempre vamos a contar con su bendición de prosperidad. El signo es la circuncisión y el compromiso es confiar en Dios. Dios nos pide que confiemos, sea que las cosas anden bien o anden mal, nosotros tenemos que confiar. Este es el pacto que hace con Moisés, que está también en el Antiguo Testamento, y la promesa es la consagración de Dios, es decir, que nosotros somos su pueblo, al igual que con Abraham, es la consagración de un pueblo. El compromiso son el cumplimiento de los mandamientos y el signo son los 10 mandamientos. Y Jesús está en el Nuevo Testamento. La promesa de Dios es la salvación y el perdón de los pecados. Lo que el compromiso es amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. Y el signo es el cuerpo y la sangre de Jesús. Aquí tienen un videíto para recordar el credo, el credo es la oración que sintetiza nuestra fe. Es como un resumen de lo que nosotros creemos como cristianos. Muy bien. Y para terminar, acá tenemos el famoso cuadrito que yo les decía, que es muy importante porque es el resumen de lo que vamos a estudiar. ¿Ven? Todo comienza con Abraham, sigue con Isaac y con Jacob. ¿De acuerdo? Abraham, Isaac y Jacob son los primeros patriarcas. Después les voy a contar unas historias espectaculares. No saben qué bonitas historias que les voy a contar. ¡Ja! No se lo esperan, Después viene Moisés, Josué, los jueces, los reyes, los profetas. No quiero que lo estudien. Lo único que quiero es que lo copien en la carpeta, que lo escriban en la carpeta, que lo dibujen en la carpeta, ¿sí? No hace falta que lo estudien. Nosotros este año vamos a estudiar hasta acá, porque este es el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a estudiar hasta acá.
¿sí? Si Dios quiere. Vamos a contar pequeñas historias de cada uno para que sepamos, como un resumen muy chiquitito, de nuestra historia de salvación, la historia de nuestra fe, del Antiguo Testamento, ¿sí? Bien, y para finalizar, aquí tienen para cantar un lindo tema del padre Julián Cini. Es un chamamé. El padre Julián Cini es un sacerdote argentino que vive en la provincia de Corrientes, y es muy querido en la zona. Y antes de irnos a la camita con el topollillo, aquí, este se llama topollillo, miren, él es topollillo, ahí está, este es el topollillo. Bueno, antes de irnos a la camita, vamos a hacer este último ejercicio, que es lo que yo les decía, que investiguen, conversen en su familia, de dónde son los abuelos, de dónde son sus padres, pídanle que les cuente alguna anécdota, cómo llegaron ustedes a sus vidas, cómo y por qué le pusieron ese nombre, y siempre que les cuenten, aprovechen este tiempo para escuchar anécdotas de su familia, abuelos, tíos, primos, de cuando ustedes eran muy, muy chiquititos y no se acuerdan. Disfruten. Llegamos al final. Recuerden que la Biblia es un libro de fe donde se narra la historia de nuestra fe, ¿sí? Ahí está narrada la historia de nuestra fe, la historia de nuestra salvación. Y el credo, que se los puse para que lo practiquen y lo recuerden y lo puedan rezar, es una oración que nace de la iglesia, ¿sí? Para tener como un resumen de lo que creemos nosotros como cristianos. Si viene un astronauta y te dicen, ¿vos en qué crees? Y te pones nervioso y no sabes cómo explicarle, le rezás el credo y ya está. Ahí está todo sintetizada nuestra fe. El credo se hizo hace muchísimos años atrás, cuando la gente no podía ir al colegio. Solo iban algunos varones que tenían dinero o que tenían posibilidad de ir al colegio. Pero el resto de los varones, la gente humilde y las mujeres, ni ahí, no podíamos ir a estudiar. Entonces, para poder saber en qué creemos, como no podíamos estudiar, no podíamos leer, no sabíamos leer ni nada, entonces se hizo esta oración como una síntesis de nuestra fe. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por todo. Un beso grande y enorme para todos. Los extraño muchísimo. Prontito nos vemos, ¿sí? Así que, hasta luego. Chau, chau. Que descansen.